¿Cuándo fue la última vez que realmente sentiste a Dios hablándote? No me refiero a frases inspiradoras en predicaciones, sino algo personal, directo, inequívoco. Para muchos, esta pregunta despierta solo silencio y duda. ¿Será que Dios habla solo con personas especiales? ¿Por qué otros parecen tener tanta certeza de la dirección divina mientras yo vago en la oscuridad de la indecisión? Si el silencio de Dios ha sido tu realidad, si has orado sin sentir respuesta, si miras al cielo y solo encuentras vacío, este mensaje es específicamente para ti. Debes saber que no es casualidad que estés viendo este video en este exacto momento. El hecho de que este mensaje haya llegado hasta ti hoy ya es por sí solo una señal divina. Dios está usando este canal, estas palabras, este momento preciso para iniciar una conversación contigo. Esta es la primera demostración práctica del lenguaje divino en acción. Dios orquestando circunstancias aparentemente comunes para conducirte a una revelación que puede transformar tu vida espiritual. Vivimos en un mundo ruidoso, donde miles de mensajes compiten por nuestra atención diariamente. En ese torbellino, muchos de nosotros sentimos una profunda soledad espiritual. Oramos, buscamos, clamamos, pero parece que el cielo permanece en silencio. La duda susurra: tal vez Dios solo habla con pastores, profetas o personas más espirituales que yo. Esta sensación de desconexión divina causa un dolor silencioso que pocos cristianos admiten abiertamente. La verdad liberadora que quiero compartir hoy es que Dios nunca está en silencio. Él está constantemente hablando, pero existe un lenguaje divino que necesita ser aprendido. Un sistema de comunicación celestial escondido en los detalles de tu día a día que la mayoría de los cristianos nunca fue enseñada a reconocer. En Salmos 32:8, el Señor promete: yo te instruiré y te enseñaré el camino que debes seguir, te aconsejaré y cuidaré de ti. Esta no es una promesa solo para figuras bíblicas o líderes espirituales. Es el compromiso de un padre que desea comunicarse con cada uno de sus hijos, incluyéndote a ti, especialmente a ti que te has sentido invisible a los ojos de Dios. Hoy voy a revelarte 5 lenguajes divinos que Dios usa para hablar con nosotros diariamente. Códigos celestiales, que una vez descifrados, transformarán completamente tu capacidad de recibir dirección divina en cada área de tu vida. El quinto método es tan extraordinario y raramente enseñado que ha abierto los ojos espirituales de personas que pasaron décadas sintiéndose desconectadas de la voz de Dios. Quédate conmigo hasta el final, porque este mensaje no es solo información, es revelación que activará una nueva sensibilidad espiritual en ti, permitiéndote reconocer la voz de Dios incluso en los momentos y lugares donde menos esperas encontrarla. Antes de continuar, detente un momento y reflexiona. Si Dios está usando este video para hablarte ahora, ignorar este momento sería perder una conexión divina. Escribe en los comentarios: Señor, rompe el silencio en mi vida. No como un acto sin propósito, sino como un acto de fe que activa el proceso espiritual que estamos iniciando aquí. Este mensaje ya está alcanzándote, pero ¿cuántas otras personas continúan en desesperación silenciosa, creyendo que Dios las abandonó? Tu decisión de suscribirte al canal y de dar like a este video en este exacto momento no es banal. Es literalmente un instrumento en las manos de Dios para romper el ciclo de aislamiento espiritual de alguien que necesita desesperadamente oír que Dios todavía habla. Un clic que no exige ningún esfuerzo tuyo puede transformar historias. La comunicación divina no es un concepto nuevo o una tendencia moderna en la espiritualidad cristiana. Es el patrón establecido por Dios desde el principio de la historia bíblica, un hilo conductor que atraviesa toda la narrativa de las Escrituras.
A lo largo de la Biblia, vemos a un Dios que constantemente busca comunicarse con su creación, utilizando una variedad sorprendente de métodos que van mucho más allá de las palabras audibles. En el jardín del Edén, Dios caminaba y conversaba con Adán y Eva en la brisa del día. Génesis 3:8, una comunicación directa y personal. Con Noé, Dios habló a través de una instrucción clara para construir un arca, señalando un cambio climático que aún no era visible a los ojos humanos. Génesis 6:13-14. A Abraham, Dios se comunicó a través de una visitación física, apareciendo como 3 hombres a la entrada de su tienda. Génesis 18:1-2. A José, Dios reveló el futuro a través de sueños simbólicos que más tarde moldearían la historia de una nación entera. Génesis 37:5-11. Moisés experimentó a Dios hablando a través de una zarza ardiente. Éxodo 3:2-4, mientras Balaam recibió el mensaje divino a través de una burra que milagrosamente habló. Números 22-28. Samuel oyó una voz audible en la noche. Primera Samuel 3:4. Mientras Elías percibió a Dios no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el susurro de una brisa suave. Primera Reyes 19:11-12. Esta diversidad de comunicación revela algo profundo sobre el carácter de Dios. Él no está limitado a un único método de hablar. Al contrario, Él adapta su lenguaje a la persona, a la situación y al propósito específico. Esta flexibilidad divina es una expresión tanto de su creatividad como de su deseo ardiente de ser comprendido por sus hijos. Jesús, la palabra de Dios encarnada, continuó este patrón de comunicación multifacética. En Juan 10:27, Él declara: «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». Nota que Jesús no limita esta capacidad de oír a algunos elegidos o espiritualmente superiores. Es una característica natural de todas sus ovejas. En otras palabras, si perteneces a Cristo, estás intrínsecamente equipado para reconocer su voz. En Mateo 13:13, Jesús explica por qué frecuentemente hablaba en parábolas. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Esta declaración fascinante revela que la comunicación divina muchas veces contiene capas. Hay un mensaje superficial accesible a todos, y una revelación más profunda disponible para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. El lenguaje de Dios es frecuentemente codificado, no para excluir, sino para invitar a un nivel más profundo de búsqueda y comprensión. Después de la ascensión de Jesús, el patrón de comunicación divina continuó a través del Espíritu Santo. En Hechos 2:17, Pedro cita la profecía de Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Los jóvenes verán visiones. Los ancianos soñarán sueños. Nuevamente vemos la diversidad de métodos, profecías, visiones, sueños y la inclusividad de la comunicación sobre toda carne. Es importante reconocer que oír la voz de Dios no siempre es fácil o automático. Incluso Samuel, que más tarde se convertiría en un poderoso profeta, inicialmente no reconoció la voz de Dios y necesitó la orientación de Elí. Muchos de nosotros somos como Samuel. Dios está hablando, pero necesitamos aprender a distinguir su voz en medio del ruido del mundo y de nuestra propia mente. También debemos entender que la comunicación divina no siempre trae respuestas instantáneas o direcciones claras. Pablo escribió sobre un aguijón en la carne, por el cual suplicó al Señor 3 veces que lo removiera, según Corintios 12:7-9.
La respuesta de Dios no fue remover el aguijón, sino revelar un propósito más profundo. Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A veces, la comunicación de Dios busca transformar nuestra perspectiva, no necesariamente cambiar nuestras circunstancias. Cuando aplicamos estos fundamentos bíblicos a nuestra vida contemporánea, comenzamos a percibir que la comunicación divina está ocurriendo constantemente a nuestro alrededor. Ese encuentro inesperado, ese mensaje que parecía dirigido específicamente a ti, ese obstáculo que redirigió tu camino, todos pueden ser parte del lenguaje de Dios hablando en tu vida. La próxima vez que te preguntes si Dios todavía habla hoy, recuerda este patrón bíblico diversificado y busca con nuevos ojos. Como Jesús frecuentemente decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 11:15. Tal vez Dios esté hablando no solo a través de sermones o lectura bíblica, sino también a través de las circunstancias, relaciones, sueños, intuiciones e incluso en los silencios de tu vida. ¿Ya consideraste que algunos de los accidentes de recorrido en tu jornada puedan en realidad ser desvíos divinamente orquestados? ¿Ya reflexionaste sobre la posibilidad de que aquella persona que cruzó tu camino en un momento crucial pueda haber sido enviada como mensajera de Dios? Escribe en los comentarios: estoy atento a la voz de Dios en cada detalle. Esta afirmación no son solo palabras, es un posicionamiento de conciencia espiritual que comienza a sintonizar tu corazón con las frecuencias divinas que siempre han estado presentes, pero que tal vez no hayas notado hasta ahora. Primer lenguaje. Dios habla a través de las circunstancias y coincidencias. El primer lenguaje escondido de Dios que necesitamos aprender a descifrar es lo que muchos llaman erróneamente coincidencias, circunstancias aparentemente comunes de nuestro día a día. Cuando entendemos la mirada de Dios sobre nuestras vidas, descubrimos que no existen coincidencias, existen Dios-incidencias, momentos estratégicamente orquestados por el Señor para comunicarnos dirección, confirmación o consuelo. La verdad es que Dios está constantemente organizando las circunstancias a nuestro alrededor para hablarnos, guiarnos y muchas veces protegernos de caminos que nos llevarían a la destrucción. El problema no es que Dios esté en silencio, sino que frecuentemente atribuimos al azar o a la suerte lo que en realidad es el lenguaje divino en acción. Piensa en esa vacante de empleo que surgió en el momento exacto en que más lo necesitabas. Ese encuentro casual con un extraño que dijo precisamente las palabras que necesitabas oír ese día. Esa puerta que se cerró abruptamente solo para revelar más tarde que fue tu protección, no tu rechazo. Estos no son eventos aleatorios, son la caligrafía divina escrita en las circunstancias de tu vida. En Proverbios 16:9 leemos: el corazón del hombre planea su camino, pero el Señor determina sus pasos. Esta verdad revela que, incluso cuando hacemos nuestros propios planes, Dios está sutilmente dirigiendo nuestras circunstancias. Un retraso aquí, un encuentro inesperado allá, una puerta cerrada seguida por una ventana abierta. Todo hablando, guiando, protegiendo. Uno de los ejemplos más poderosos de esta forma de comunicación divina en la Biblia se encuentra en la vida de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, falsamente acusado y olvidado en la prisión, cada circunstancia parecía una tragedia. Sin embargo, años después, cuando José finalmente se reveló a sus hermanos como el gobernador de Egipto, pudo decir: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo.
Génesis 50:20. José había aprendido el lenguaje de las circunstancias divinas. Reconoció que incluso en los momentos más oscuros e injustos de su vida, Dios estaba hablando, guiando, preparándolo para un propósito mayor que él no podría haber imaginado durante su sufrimiento. Esta perspectiva transforma completamente nuestra forma de vivir. Cuando comenzamos a entender que las circunstancias no son solo eventos aleatorios, sino mensajes potenciales, nos volvemos observadores más atentos de la vida. Un retraso no es solo una frustración, puede ser un redireccionamiento. Un problema no es solo un obstáculo, puede ser una preparación. Un encuentro no es solo una casualidad, puede ser un mensajero divino. Y en el momento de la revelación, cuando finalmente vemos el cuadro completo, la comprensión nos golpea como una ola. Esa sensación de claridad repentina, ese momento en que todas las piezas encajan. ¿Ya sentiste eso? Ese instante en que miras hacia atrás y te das cuenta de que Dios estaba hablando a través de cada curva inesperada del camino. Posiblemente hoy estás pasando por circunstancias que parecen desastrosas, confusas o injustas. Como José, puedes estar sintiendo que has sido abandonado, que Dios no está hablando. Pero las páginas de tu historia aún se están escribiendo, y aquel que comenzó la buena obra en ti es fiel para completarla. Pedro también experimentó este lenguaje divino cuando estaba en la casa de Cornelio. En Hechos 10, vemos a Dios orquestando circunstancias improbables, un sueño de un gentil, una visión de un judío, un encuentro inesperado, todo perfectamente sincronizado para revolucionar la comprensión de Pedro sobre el plan de Dios para las naciones. ¿Cómo aprendemos a discernir este lenguaje de las circunstancias? Comenzamos reconociendo que Dios es soberano sobre cada detalle de nuestras vidas. Desarrollamos el hábito de preguntar: Señor, ¿qué me estás diciendo a través de esta situación? Prestamos atención a patrones recurrentes, a puertas que se abren o cierran de manera inusual, a encuentros que desafían las probabilidades estadísticas. También es vital entender que el lenguaje de las circunstancias nunca contradice la palabra de Dios. Si estás interpretando una circunstancia como dirección para algo que contradice las Escrituras, tu interpretación está equivocada. La palabra de Dios es siempre el filtro final para discernir la autenticidad de la comunicación divina. ¿Ya te detuviste a considerar cuántas coincidencias tuviste que experimentar para estar exactamente donde estás hoy? ¿Cuántos encuentros casuales, decisiones aparentemente insignificantes e incluso obstáculos frustrantes contribuyeron a moldear tu camino actual? Si comienzas a mirar hacia atrás con ojos espirituales, probablemente verás no una serie de casualidades, sino una conversación divina continua a través de las circunstancias de tu vida. Escribe en los comentarios: reconozco la mano de Dios en mis circunstancias. Esta declaración activa una nueva conciencia, una nueva mirada para los eventos de tu día a día, transformándolos de simples ocurrencias en mensajes divinos cargados de propósito y dirección. Comienza hoy mismo a ver las coincidencias como mensajes y las circunstancias como conversaciones con el Creador que orquesta cada detalle de tu vida con propósito y amor. Segundo lenguaje. Dios habla a través de personas estratégicas. El segundo lenguaje divino que muchos pierden está frente a sus ojos diariamente. Personas comunes, transformadas en mensajeros celestiales. Personas que Él posiciona estratégicamente en nuestro camino. En momentos precisos, Dios coloca personas específicas en nuestro camino para transmitir dirección,
confirmación, corrección, aliento o revelación que necesitamos en ese exacto momento. Esa conversación aparentemente casual, ese consejo de un extraño, esa palabra de un amigo que parecía leer tus pensamientos, son muchas veces la voz de Dios vestida en carne y hueso. ¿Cuántas veces has sentido ese escalofrío en la espina dorsal cuando alguien dijo exactamente lo que tu corazón necesitaba oír, como si tuviera acceso a tus pensamientos más profundos? Esa sensación no es coincidencia, es el reconocimiento de tu alma de que algo sobrenatural está sucediendo en ese momento. Abraham experimentó este lenguaje divino de forma dramática. Génesis 18 nos cuenta cómo 3 visitantes aparecieron a la entrada de su tienda. Para la mirada común eran solo viajeros, pero Abraham de alguna manera reconoció que estaba ante mensajeros divinos, y uno de ellos era el mismo Señor. Imagina a Abraham en aquel día ardiente del desierto, a los 99 años, su cuerpo cansado descansando en la entrada de la tienda. La promesa de un hijo aún resonaba en su mente, pero después de décadas de espera, la duda comenzaba a corroer su fe. ¿Será que entendí mal? ¿Será que imaginé esa promesa? Tal vez él susurró en oración: Señor, necesito algo más, alguna señal de que no estoy loco por seguir creyendo. Es en este momento de vulnerabilidad que 3 extraños aparecen en el horizonte. Algo en su espíritu se agita. Estas no son personas comunes. El calor del desierto se disipa frente al fuego de la presencia divina, y a través de estos visitantes con apariencia humana, Dios confirma lo imposible. Por esta época, el año que viene, Sara tendrá un hijo. Al igual que Abraham, ¿ya estuviste en encrucijadas donde una palabra de un extraño cambió completamente tu dirección? Ese momento en que alguien que apenas conocías dijo algo tan profundamente relevante que solo podría haber venido de Dios. En 1 Reyes 17 vemos a una viuda al borde del suicidio, recogiendo ramitas para preparar una última comida antes de morir con su hijo. Ella no sabía que aquel extraño pidiendo agua, Elías, era en realidad un mensajero divino trayendo salvación para su casa. A través de él, las palabras de Dios literalmente la arrancaron del valle de la muerte hacia una experiencia de provisión sobrenatural. Tal vez estés hoy como aquella viuda, en los límites de la esperanza, creyendo que Dios te olvidó. Mira a tu alrededor. Esa persona que insistentemente cruza tu camino, ese colega que siempre menciona algo que toca tu corazón, ese extraño que hizo un comentario que no sale de tu mente. ¿Y si no fueran solo personas? ¿Y si fueran ángeles disfrazados, mensajeros divinos estratégicamente posicionados? Hebreos 13:2 advierte: no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Este versículo revela una verdad profunda. A veces, las personas que encontramos son más de lo que parecen ser. Son portadores de mensajes celestiales. Pablo experimentó esto cuando, después de su conversión dramática, Dios envió a Ananías, un discípulo anónimo, para restaurar su visión y confirmar su llamado. Imagina la sorpresa de Pablo al oír a este completo extraño decir: hermano Saulo, el Señor Jesús me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 9:17. A través de Ananías, Dios no solo restauró los ojos físicos de Pablo, sino también reveló su extraordinario propósito. Para reconocer este lenguaje divino, necesitamos desarrollar una humildad especial, la disposición de aceptar que Dios puede hablar a través de cualquier persona, independientemente de su posición, educación o apariencia. El mensaje más profundo que necesitas puede venir de la persona más improbable,
Comienza a prestar atención cuando varias personas, sin acuerdo previo, mencionan el mismo tema o dan el mismo consejo. Ese patrón frecuentemente indica que Dios está usando múltiples mensajeros para enfatizar un único mensaje. Estate atento especialmente a las palabras que provocan una resonancia inusual en tu espíritu, esa sensación de que algo mayor está sucediendo. ¿Ya experimentaste un momento en que las palabras de alguien parecían iluminadas, como si saltaran de la conversación directo a tu corazón? ¿Ya te preguntaste cómo un extraño podría decir algo tan perfectamente alineado con tu situación? Escribe en los comentarios: mis oídos están abiertos para los mensajeros divinos. Esta declaración abre tus sentidos espirituales para reconocer cuando Dios está usando personas, desde extraños hasta amigos cercanos, como transmisores de su voz divina en tu vida. Tercer lenguaje: Dios habla a través de sueños y visiones. El tercer lenguaje divino que muchos cristianos descuidan en la actualidad es la comunicación a través de sueños y visiones. Mientras dormimos, cuando nuestras defensas racionales están bajas y el ruido del mundo silenciado, Dios frecuentemente aprovecha para hablarnos en imágenes, símbolos e impresiones que sobrepasan las limitaciones de la comunicación verbal. José, el padre terrenal de Jesús, enfrentaba tal vez la decisión más devastadora de su vida. Su prometida, María, estaba embarazada y él sabía que no era el padre. Como hombre justo y compasivo, planeaba romper el compromiso discretamente para ahorrarle la humillación pública. ¿Puedes imaginar la agonía en su corazón? El amor que sentía por María luchando contra la evidencia incontestable de la traición. Las noches sin dormir, el estómago revuelto, las lágrimas silenciosas. Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Qué debo hacer ahora? Ciertamente eran los gritos silenciosos de su corazón. Fue exactamente en este momento de profunda crisis que un ángel del Señor se le apareció en sueños, Mateo 1:20, revelando la verdad milagrosa sobre la concepción de Jesús y transformando completamente su comprensión de la situación. Así como José, tal vez estés enfrentando una situación que parece no tener solución, donde todas las evidencias apuntan hacia un desenlace doloroso. Y así como él, puedes estar a solo un sueño de distancia de una revelación que cambiará todo. En Joel 2:28, Dios promete: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones. Observa que esta promesa no es solo para profetas o líderes espirituales, es para toda carne. Los sueños y visiones son parte del legado espiritual prometido a cada hijo de Dios. Daniel era un joven judío exiliado en una tierra extranjera, enfrentando la pérdida de todo lo que conocía: su familia, su cultura, incluso su nombre. Fue cambiado. En medio de este desplazamiento traumático, Dios usó sueños no solo para hablar con Daniel, sino a través de él para influenciar naciones. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador que ningún consejero podía interpretar, Daniel recibió en una visión nocturna no solo la interpretación, sino el propio sueño que el rey había olvidado. Aquella misma noche, el misterio fue revelado a Daniel en una visión. Daniel 2:19. La sensación de alivio y gratitud debe haber inundado su ser. «Bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos», exclamó, «porque suyos son la sabiduría y el poder». Daniel 2:20. Así como Daniel, estás exiliado en una cultura que frecuentemente rechaza lo sobrenatural, que ridiculiza la idea de Dios hablando a través de sueños. Has descartado tus propios sueños como meras creaciones del subconsciente, ignorando posibles mensajes divinos codificados en ellos. La Biblia está repleta de ejemplos de Dios hablando a través de sueños.
Jacob vio una escalera extendiéndose hasta el cielo. José recibió visiones proféticas de su futura posición. Salomón recibió sabiduría en un sueño. Los magos fueron advertidos en sueños de no regresar a Herodes. Pablo recibió dirección ministerial a través de una visión nocturna del hombre macedonio. ¿Cómo reconocer cuando un sueño es simplemente el procesamiento mental del día y cuando es una comunicación divina? Los sueños de parte de Dios generalmente presentan algunas características distintivas: claridad inusual, lo recuerdas vívidamente incluso después de despertar; impacto emocional profundo; alineación con la palabra de Dios; y frecuentemente una sensación de paz o temor reverente. Muchos de nosotros perdemos este lenguaje divino no porque Dios haya dejado de hablar, sino porque dejamos de escuchar. El ritmo acelerado de la vida moderna, la devaluación cultural del mundo de los sueños, e incluso una teología que limita la comunicación de Dios exclusivamente a las Escrituras, nos han desconectado de este lenguaje antiguo y poderoso. Pedro, en el día de Pentecostés, citó la profecía de Joel como cumplida. La era de los sueños y visiones había llegado con el derramamiento del Espíritu Santo. Esta promesa no expiró. Permanece disponible para los creyentes hoy. ¿Has prestado atención a tus sueños? ¿Has preguntado a Dios si Él está tratando de hablarte mientras duermes? ¿Ya experimentaste esa sensación inequívoca de que un sueño era más que un simple sueño? ¿Era un mensaje? Escribe en los comentarios: Señor, háblame también en mis sueños. Esta simple oración abre una puerta para recuperar un lenguaje divino que puede haber estado dormido en tu vida espiritual, trayendo dirección, consuelo y revelación mientras duermes. Cuarto lenguaje: Dios habla a través del silencio y la espera. El cuarto lenguaje divino es paradójicamente el más difícil de reconocer porque no involucra palabras, señales externas o mensajes claros. Es el lenguaje del silencio divino y de los tiempos de espera. Esos períodos en que el cielo parece de bronce y las respuestas tardan no son vacíos espirituales, sino espacios sagrados, donde Dios comunica algunas de sus lecciones más profundas. David, un hombre conforme al corazón de Dios, conoció bien este lenguaje. En el Salmo 13 se lamenta: ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Puedes sentir la agonía en sus palabras, la desesperación de quien busca desesperadamente una palabra, una señal, cualquier confirmación de que no ha sido abandonado. Así como quizás te sientes hoy, David experimentó ese vacío angustiante cuando sus oraciones parecían golpear un techo y caer de vuelta sin respuesta. Esas noches en que debe haber llorado en su almohada: Dios, solo una señal, una palabra, y cualquier cosa que me muestre que todavía estás conmigo. Este sentimiento de abandono es posiblemente el dolor más profundo que un corazón humano puede experimentar. Sin embargo, fue precisamente en los períodos de silencio aparente que David escribió sus salmos más profundos, desarrolló su intimidad más intensa con Dios y forjó una fe que resistiría los mayores desafíos de su vida. El silencio no era ausencia, era formación. Job perdió todo: sus hijos, su riqueza, su salud, su reputación, y luego enfrentó el silencio divino más agonizante. Sentado entre las cenizas, rascando sus heridas, clamaba por una explicación que no venía. Durante 37 capítulos, Dios permanece en silencio mientras Job y sus amigos debaten. Imagina las noches sin fin, contemplando las estrellas, con el cuerpo cubierto de heridas, susurrando: ¿Por qué? Simplemente dime por qué.
ese dolor familiar de hablar y no oír respuesta, de suplicar y encontrar solo silencio. ¿Acaso no has sentido eso también? Lo fascinante es que cuando Dios finalmente responde a Job, Él no explica el sufrimiento, Él se revela a sí mismo. Y esa revelación es tan poderosa que Job declara: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. El silencio no era abandono, era preparación para una revelación más profunda. Elías, después de su mayor victoria espiritual en el Monte Carmelo, encontró a Dios no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el susurro de una brisa suave. Primera Reyes 19:12. A veces, el silencio no es la ausencia de la voz de Dios. Es Dios hablando en un volumen que exige mayor atención, mayor intimidad. Jesús mismo experimentó el silencio divino en su forma más brutal en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Si el propio Hijo de Dios experimentó el silencio del Padre, ¿quiénes somos nosotros para esperar siempre respuestas inmediatas y claras? Lo que muchos de nosotros interpretamos como silencio divino puede ser, en realidad, Dios enseñándonos a oír en un nivel más profundo, como una madre que gradualmente habla más bajo para que su hijo preste más atención. Dios a veces disminuye el volumen para aumentar nuestra sensibilidad espiritual. Los períodos de espera no son vacíos, machi. Son gestaciones espirituales. En la naturaleza, las semillas más preciosas necesitan más tiempo bajo la tierra antes de germinar. Las grandes transformaciones raramente son instantáneas. Exigen tiempo en la oscuridad, en el silencio, en la espera aparentemente infructuosa. Tal vez estés en un periodo así ahora. Las oraciones parecen no pasar del techo. Los cielos parecen de bronce. La duda susurra: Dios te olvidó. Pero si examinas a los grandes héroes de la fe bíblica, descubrirás que todos pasaron por desiertos semejantes. Y fue precisamente en esos desiertos donde recibieron sus mayores revelaciones. El silencio de Dios no es rechazo. Frecuentemente, es invitación a un nivel más profundo de relación, donde ya no dependemos de señales constantes, sino que comenzamos a reconocer su presencia, incluso cuando no es anunciada por manifestaciones externas. ¿Ya consideraste que tu periodo actual de espera puede ser el vientre espiritual, donde Dios está gestando algo extraordinario en tu vida? ¿Ya reflexionaste que el aparente silencio divino puede ser Dios invitándote a un tipo de comunicación que trasciende palabras? Escribe en los comentarios: reconozco tu voz incluso en el silencio. Esta declaración no es solo una afirmación. Es un compromiso de desarrollar la sensibilidad espiritual que oye a Dios no solo cuando Él habla en voz alta, sino también cuando Él susurra en el silencio sagrado de la espera. Cuarto lenguaje. Dios habla a través del silencio y la espera. Continuación. Lo fascinante es que cuando Dios finalmente responde a Job, Él no explica el sufrimiento, Él se revela a sí mismo. Y esa revelación es tan poderosa que Job declara: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. El silencio no era abandono, era preparación para una revelación más profunda. Elías, después de su mayor victoria espiritual en el Monte Carmelo, encontró a Dios no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el susurro de una brisa suave. Primera Reyes 19:12. A veces, el silencio no es la ausencia de la voz de Dios. Es Dios hablando en un volumen que exige mayor atención, mayor intimidad. Jesús mismo experimentó el silencio divino en su forma más brutal en la cruz.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Si el propio Hijo de Dios experimentó el silencio del Padre, ¿quiénes somos nosotros para esperar siempre respuestas inmediatas y claras? Lo que muchos de nosotros interpretamos como silencio divino puede ser, en realidad, Dios enseñándonos a oír en un nivel más profundo, como una madre que gradualmente habla más bajo para que su hijo preste más atención. Dios a veces disminuye el volumen para aumentar nuestra sensibilidad espiritual. Los períodos de espera no son vacíos, son gestaciones espirituales. En la naturaleza, las semillas más preciosas necesitan más tiempo bajo la tierra antes de germinar. Las grandes transformaciones raramente son instantáneas. Exigen tiempo en la oscuridad, en el silencio, en la espera aparentemente infructuosa. Tal vez estés en un período así ahora. Las oraciones parecen no pasar del techo. Los cielos parecen de bronce. La duda susurra: Dios te olvidó. Pero si examinas a los grandes héroes de la fe bíblica, descubrirás que todos pasaron por desiertos semejantes. Y fue precisamente en esos desiertos donde recibieron sus mayores revelaciones. El silencio de Dios no es rechazo. Frecuentemente es invitación a un nivel más profundo de relación, donde ya no dependemos de señales constantes, sino que comenzamos a reconocer su presencia incluso cuando no es anunciada por manifestaciones externas. ¿Ya consideraste que tu periodo actual de espera puede ser el vientre espiritual donde Dios está gestando algo extraordinario en tu vida? ¿Ya reflexionaste que el aparente silencio divino puede ser Dios invitándote a un tipo de comunicación que trasciende palabras? Escribe en los comentarios: reconozco tu voz incluso en el silencio. Esta declaración no es solo una afirmación, es un compromiso de desarrollar la sensibilidad espiritual que oye a Dios no solo cuando Él habla en voz alta, sino también cuando Él susurra en el silencio sagrado de la espera. Quinto lenguaje: Dios habla a través de su palabra viva. El quinto y más extraordinario lenguaje divino, raramente comprendido en su plenitud, es cómo Dios habla a través de su palabra. No como un simple texto histórico o conjunto de reglas, sino como un organismo vivo que respira, pulsa y se comunica de manera personalizada con cada lector. En Hebreos 4:12 encontramos esta descripción sorprendente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nota el lenguaje: viva, eficaz, penetra, discierne. Estas no son características de un texto muerto, sino de una entidad consciente, activa, capaz de discernimiento e interacción personal. Es esta dimensión sobrenatural de las Escrituras que muchos nunca experimentan, la capacidad de la palabra de saltar de la página directamente a nuestra situación actual, hablando con precisión quirúrgica exactamente lo que necesitamos oír. María debe haberlo sentido profundamente cuando, en medio de las turbulencias del embarazo inesperado, las antiguas palabras de los profetas cobraron nueva vida en su corazón. Imagina su miedo inicial. Una joven soltera en una cultura donde el embarazo fuera del matrimonio significaba desgracia y posiblemente muerte. Las dudas atormentadoras. ¿Realmente escuché a Dios? ¿Y si es solo mi imaginación? En su cántico, el Magnificat, vemos cómo la palabra almacenada en su corazón por años súbitamente cobró vida. Mi alma engrandece al Señor, porque ha hecho grandes cosas por mí, como lo prometió a nuestros padres. Lucas 1:46-55. Aquellas escrituras que conocía desde la infancia ya no eran solo historias. Estaban sucediendo en su propia vida,
hablando directamente a su situación. Así como María, ya tuviste esa experiencia sobrenatural en que un versículo que leíste cientos de veces súbitamente saltó de la página con un significado completamente nuevo, como si hubiera sido escrito específicamente para tu situación actual. Ese momento en que las palabras antiguas parecían envueltas en luz, pulsando con vida, hablando con una intimidad que hizo tu corazón acelerarse. Los discípulos en el camino a Emaús experimentaron este lenguaje divino de forma dramática. Caminando desolados después de la crucifixión, sus esperanzas destrozadas, conversaban sobre la tragedia que había engullido sus sueños. Esperábamos que Él fuera quien redimiera a Israel, lamentaban, la amargura de la decepción evidente en cada palabra. Cuando Jesús, aún no reconocido, se unió a ellos y comenzó a explicar las Escrituras, algo extraordinario sucedió. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras. Lucas 24:32. Describieron la sensación como fuego. La palabra no solo comunicaba información intelectual, sino que encendía una llama emocional y espiritual en su interior. Esta es la experiencia que transforma la lectura bíblica de una obligación religiosa árida en un encuentro íntimo con el Dios vivo. Cuando el texto deja de ser solo palabras en la página y se convierte en una voz que habla directamente a nuestro momento presente, a nuestras luchas específicas, a nuestras necesidades particulares. David entendió este lenguaje profundamente cuando escribió: «Lámpara es a mis pies, tu palabra y luz para mi camino». Salmo 119:105. No la describió como un mapa estático, sino como una lámpara. Una luz dinámica que ilumina precisamente el siguiente paso necesario, no el camino entero, sino exactamente la parte del camino donde estamos ahora. ¿Cómo reconocer cuando la palabra nos está hablando de esta manera sobrenatural? Generalmente ocurren tres fenómenos simultáneos. Primero, hay una iluminación. Un versículo específico parece destacarse del texto, como iluminado de dentro hacia afuera, captando nuestra atención de forma inusual. Incluso palabras que leímos cientos de veces de repente parecen nuevas, vibrantes, dirigidas a nosotros. Segundo, hay una aplicación sorprendentemente específica. El pasaje responde precisamente a la situación que enfrentamos, muchas veces de maneras que serían imposibles de predecir o manipular. Es como si el autor del texto conociera exactamente lo que estamos pasando hoy. Tercero, hay un impacto emocional y espiritual. Como los discípulos en Emaús, sentimos un fuego interior, una certeza profunda que trasciende la comprensión intelectual, frecuentemente acompañada de paz, convicción o dirección clara. Esta comunicación divina a través de la palabra viva está disponible para todo creyente, no solo para pastores, teólogos o superespirituales. Es un privilegio que viene con la ciudadanía del reino, parte de nuestro derecho de nacimiento espiritual como hijos de Dios. Sin embargo, muchos cristianos nunca experimentan esta dimensión porque abordan la Biblia como un objeto de estudio académico o una obligación religiosa, en vez de un medio de comunión viva con su autor. Se acercan al texto con la mente analítica, pero no con el corazón expectante. Juan Wesley, el gran avivador, describió su experiencia transformadora con la palabra viva. Sentí mi corazón extrañamente calentado. Sentí que confiaba en Cristo, solamente en Cristo, para salvación. Y una certeza me fue dada de que Él había quitado mis pecados, sí, los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ya experimentaste la palabra no solo como texto, sino como voz? No solo como historia, sino como encuentro personal. ¿Ya sentiste esa sensación extraordinaria en que las palabras antiguas respiran vida nueva,
hablando con precisión sobrenatural a tu situación específica. Escribe en los comentarios: la palabra de Dios es viva en mí. Esta declaración no es solo un eslogan religioso, sino un posicionamiento espiritual que abre tu corazón para experimentar las Escrituras, no como un libro común, sino como un canal dinámico a través del cual el propio Dios habla directamente a tu vida. Hoy, durante este viaje de descubrimiento, exploramos 5 lenguajes ocultos que Dios usa diariamente para hablarte. Métodos de comunicación divina que frecuentemente pasan desapercibidos en medio del ruido y la prisa de nuestras vidas modernas. ¿Qué tienen en común todos estos lenguajes? Muestran a un Dios extremadamente comunicativo, constantemente alcanzando a sus hijos a través de múltiples canales. El problema nunca fue el silencio de Dios, sino nuestra incapacidad de reconocer su voz multifacética. Como Samuel, que inicialmente no reconoció el llamado divino, muchos de nosotros necesitamos aprender a discernir cuándo Dios está hablando y en qué idioma. Este entendimiento transforma completamente nuestra vida espiritual. La soledad es reemplazada por la conciencia de la presencia constante. La confusión cede lugar al descubrimiento de dirección divina. El miedo a tomar decisiones erróneas es aminorado por la certeza de que Dios está activamente guiando nuestros pasos. Tal vez has vivido por años sintiéndote desconectado de Dios, creyendo que Él solo hablaba con personas especiales o superespirituales. La verdad liberadora es que Dios ha estado hablándote todo el tiempo a través de cada uno de estos lenguajes. El hecho de que estés escuchando este mensaje hoy no es coincidencia, es parte de la comunicación divina, una pieza del rompecabezas celestial siendo encajada en tu vida en este exacto momento. El desafío ahora es desarrollar la sensibilidad espiritual para reconocer estos lenguajes, la humildad para estar atento a ellos y el valor para responder cuando los oigas. Como dijo Jesús repetidamente: el que tenga oídos para oír, oiga. Mientras seguimos hacia el momento final de este estudio, quiero invitarte a hacer una pausa para reflexionar. Piensa en las últimas semanas de tu vida. ¿Puedes identificar ahora alguna circunstancia, persona, sueño, periodo de espera o palabra de las Escrituras que pueda haber sido Dios tratando de comunicarse contigo? Tal vez ahora, con estos nuevos filtros espirituales, puedas comenzar a discernir mensajes que estaban ahí todo el tiempo, solo esperando ser reconocidos. Unámonos en oración, pidiendo que Dios abra nuestros oídos espirituales para reconocer su voz multifacética en cada aspecto de nuestras vidas cotidianas. Quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí en este viaje de descubrimiento sobre los lenguajes escondidos de Dios. El simple hecho de que hayas permanecido hasta este momento revela un corazón genuinamente sediento por una conexión más profunda con el Creador, un deseo sincero de oír su voz en medio del ruido del mundo. A lo largo de este mensaje, exploramos 5 canales divinos de comunicación que muchas veces pasan desapercibidos. Las circunstancias estratégicamente orquestadas, las personas posicionadas como mensajeros celestiales, los sueños y visiones, cargados de significado, los silencios y períodos de espera repletos de propósito, y la palabra viva que pulsa con relevancia contemporánea para cada situación que enfrentamos. Estos no son solo teorías teológicas o conceptos abstractos, son realidades espirituales prácticas que pueden transformar completamente tu experiencia diaria con Dios. Imagina cómo sería tu vida si comenzaras a reconocer la voz divina en cada uno de estos canales. Imagina la confianza, la paz, la claridad que vendría de saber que nunca estás realmente solo o sin dirección, que el mismo arquitecto del universo
está constantemente comunicándose contigo de maneras que apenas ahora comienzas a percibir. Hoy te invito a un cambio de perspectiva fundamentalmente transformador. En vez de ver tu vida como una serie de eventos aleatorios o desconectados, comienza a verla como una conversación continua con Dios. Cada circunstancia, persona, sueño, período de espera y palabra de las Escrituras potencialmente llevando un mensaje personalizado del cielo para ti. Este entendimiento no es solo reconfortante, es revolucionario. Cambia la forma en que despiertas cada mañana, cómo interactúas con extraños, cómo procesas tus sueños, cómo soportas períodos de aparente silencio y cómo abordas las Escrituras. En esencia, transforma toda tu vida en un diálogo sagrado. En este momento, quiero invitarte a unirte a mí en oración, para que estas verdades no permanezcan solo en el reino del conocimiento intelectual, sino que penetren profundamente en tu corazón y transformen tu experiencia diaria con Dios. Padre Celestial, comenzamos agradeciéndote porque nunca has estado en silencio. Incluso cuando pensábamos que no estabas hablando, tú estabas comunicándote con nosotros de maneras que no habíamos aprendido a reconocer. Perdónanos por los momentos en que te acusamos de silencio, cuando en realidad éramos nosotros quienes no estábamos sintonizados con tus múltiples lenguajes. Señor, abre nuestros ojos espirituales para ver tu mano en las circunstancias de nuestras vidas. Así como revelaste a José el propósito divino detrás de sus dificultades, muéstranos el significado más profundo de los eventos aparentemente aleatorios de nuestro cotidiano. Ayúdanos a ver las coincidencias como tu firma, los encuentros inesperados como tus recados, los obstáculos como tus redirecciones. Padre, sensibilízanos para reconocer tu voz a través de las personas que colocas en nuestro camino. Como hiciste con Abraham, que recibió mensajeros celestiales sin percibir inicialmente, abre nuestros ojos para discernir cuándo estás hablando a través de aquel extraño, aquel amigo, aquel colega o incluso aquella persona difícil en nuestra vida. Señor, restaura en nuestra experiencia el lenguaje ancestral de los sueños y visiones. Como prometiste en Joel y confirmaste en Pentecostés, derrama tu espíritu sobre nosotros, de tal manera que nuestros sueños se conviertan en canales para tu comunicación divina. Danos sabiduría para discernir entre los simples procesamientos nocturnos de nuestra mente y los genuinos mensajes que vienen de ti. Dios, enséñanos a comprender tu silencio. En las estaciones de aparente ausencia, cuando el cielo parece de bronce y las respuestas tardan, ayúdanos a reconocer que no te has ido. Estás trabajando en niveles más profundos, preparándonos, formándonos, como hiciste con David, Job y tantos otros a lo largo de las Escrituras. Padre, transforma nuestra experiencia con tu palabra. Que las Escrituras nunca más sean para nosotros solo un texto antiguo, sino una voz viva que habla directamente a las situaciones específicas que enfrentamos. Como María, que vio profecías antiguas volverse realidad personal, como los discípulos en Emaús, que sintieron sus corazones arder mientras la palabra era expuesta, permítenos experimentar el poder vivo y actual de tus Escrituras. Señor Jesús, así como dijiste que tus ovejas conocen tu voz, desarrolla en nosotros esa capacidad innata de reconocimiento espiritual. Sintoniza nuestros corazones con la frecuencia divina, de modo que podamos discernir tu comunicación en medio del ruido de tantas otras voces que compiten por nuestra atención. Espíritu Santo, tú que escudriñas todas las cosas, incluso las profundidades de Dios, ayúdanos a interpretar correctamente los mensajes divinos. Danos el discernimiento para separar lo que es genuinamente de Dios de aquello que es solo producto,
de nuestros deseos, temores o imaginación. Agradecemos porque a partir de este momento, con esta nueva conciencia y sensibilidad, nunca más caminaremos solos o sin dirección. Tú estás constantemente hablando, guiando, revelando, confortando a través de los múltiples lenguajes de tu amor. En el nombre de Jesús, que es la palabra viva de Dios, la comunicación perfecta del Padre para la humanidad. Amén. Mi querido hermano, mi querida hermana, mi sincera oración es que este mensaje no sea solo una información religiosa más, sino una revelación transformadora que revolucione tu conexión diaria con Dios. A partir de hoy, tienes nuevos lentes espirituales para percibir la comunicación divina que siempre ha estado presente, pero que tal vez no hayas notado antes. Te invito a compartir este mensaje con al menos 3 personas que conozcas que pueden estar sintiéndose distantes o desconectadas de Dios. Tal vez alguien que ha expresado que no logra oír a Dios o que siente que Dios ya no habla hoy como hablaba en la Biblia. Tu compartir puede ser el instrumento divino que Dios usará para romper el silencio percibido en la vida de alguien que desesperadamente necesita saber que no ha sido olvidado por el Creador. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más contenidos como este, que profundizan tu comprensión de la comunicación divina y tu experiencia práctica con Dios. Cada mensaje es cuidadosamente preparado para no solo informar, sino transformar tu caminar espiritual. Recuerda, la mayor prueba de que Dios todavía habla es que estás escuchando este mensaje ahora. Este no fue un encuentro casual, fue un encuentro marcado en el cielo antes de la fundación del mundo. Dios conoce tu nombre, conoce tu situación y está continuamente comunicándose contigo a través de cada detalle de tu vida. Que el Señor abra tus oídos para oír, tus ojos para ver y tu corazón para discernir los múltiples lenguajes de su amor, hoy y siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, quédate en la paz del Señor, atento a su voz que nunca se calla. Quédate con Dios.